¿Sí? Ok, bien. A ver, un segundo. Bien, el día de hoy estamos en nuestra quinta clase y nosotros vamos a tocar, a ver, un segundo, por favor. Y vamos a conversar respecto a gestión de almacenes y sus componentes. ¿Sí? ¿Qué es la gestión de almacenes? La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material. ¿Sí? Podemos tener almacenes de distintos tipos, de materias primas, semielaborados, de productos terminados, así como almacenes de productos que estén en pleno proceso de producción, ¿correcto? La gestión de almacenes también tiene que ver con el tratamiento de la información y de todos los datos que estén generados, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestra gestión de almacenes? El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. Aquí tenemos que tener en consideración, ¿sí? Aquí tenemos que tener en consideración estas dos palabras, continuo y oportuno, suministro continuo y oportuno. Y asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica, ¿sí? Esos son los dos puntos que tenemos que tener en consideración. ¿Qué comprende la gestión de almacenes? Conversamos que vamos a tratar el día de hoy la gestión de almacenes y sus componentes, ¿correcto? ¿Qué comprende la gestión de almacenes? Comprende la recepción, comprende el almacenamiento, el control de inventarios, la preparación de pedidos y la distribución. En esta clase vamos a conversar de tres componentes a profundidad, de la recepción, del registro que es el almacenamiento y de la distribución. ¿Sí? El control de inventarios lo hemos conversado en nuestra sesión anterior, ¿correcto? En nuestras dos sesiones anteriores hemos conversado de inventarios y hemos conversado de stocks, ¿sí? Y de metodologías para controlar estos inventarios. ¿Qué es la preparación de pedidos? La preparación de pedidos tiene que ver con la dispensación, con cómo nosotros preparamos nuestras existencias para poder, cómo preparamos nuestras existencias para poder dispensar los pedidos, ¿sí? Quiere decir cómo el área de producción nos hace el requerimiento de todas las materias primas que pueda necesitar para lograr un producto terminado, ¿sí? El área de producción nos hace el requerimiento, nosotros alistamos todas las materias primas, los insumos, todo aquello que necesite, lo tenemos listo y lo entregamos para la preparación de pedidos, para dispensarlo y esa es nuestra preparación de pedidos, ¿sí? Sobre estos tres puntos profundizamos en la sesión del día de hoy. ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Nosotros tenemos almacenes según la naturaleza del producto, ¿sí? Dependiendo del flujo de materiales, en cuanto a su localización y en cuanto a su mecanización. A ver, según la naturaleza del producto se refiere a de dónde provienen. Si son productos que sean controlados, productos que sean peligrosos, productos que sean productos controlados, productos peligrosos, productos que sean de importación, por ejemplo, todo lo que significa de dónde proviene el producto, ¿sí?
El siguiente es dependiendo del flujo de materiales. Y acá vamos a explicar varios almacenes. Les pido por favor que prestemos mucha atención. ¿Qué almacenes tenemos dependiendo del flujo de materiales? Tenemos primero el almacén de materia prima, ¿sí? Que es cuando recién nosotros recibimos, realizamos la recepción e ingresa materia prima, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esta materia prima necesita una revisión especial? Pasa a un almacén de cuarentena, ¿sí? Pasa al almacén de cuarentena. Tenemos almacén de cuarentena, tenemos almacén de materia prima. Esta materia prima, cuando ya es revisada, por ejemplo, en cuarentena, pasa a un almacén de aprobados, ¿sí? Podemos tener almacén también de material de empaque. Es de los productos y los almacenes de mercancía que están ya listos para la venta, ¿correcto? Siguiente tenemos, en cuanto a su localización, los almacenes en cuanto a su localización tienen que ver respecto a la ubicación. Pueden ser almacenes centrales, almacenes principales, almacenes secundarios, almacenes provinciales. Depende de su localización, es que nosotros asignamos el tipo de almacén, ¿sí? Luego tenemos almacenes según su mecanización. Esto quiere decir según cómo se utilizan los almacenes, si están automatizados o no. Y también vamos a conversar ahora sobre el almacenamiento, los que nosotros vamos a revisar que tenemos automatizado o no automatizado. Vamos a acá, ¿no? ¿No se está escuchando bien? Bien, estimados participantes, parece que nuestra docente está teniendo problemas de conexión. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Un momento. Les pido las disculpas del caso. En caso la docente no se vuelva a conectar o siga manteniendo problemas de conexión, vamos a tener que reprogramar la clase para que no se vean afectados. Bien. Bien, estimados participantes, entonces, como les había comentado, quizás es que
se conectaron un poco tarde. Vamos a tener una pequeña dinámica al finalizar. Vamos a realizar un pequeño Kahoot para que se puedan ganar unos puntos adicionales en su promedio final. Pero antes de ello me gustaría saber quiénes de ustedes ya completó su examen, si ya lo resolvió. A ver, vamos participando por el chat. Mientras esperamos que la docente se vuelva a conectar, ¿bien? María nos comenta que ya lo resolvió. Omar nos dice que aún no ha tenido tiempo. No te preocupes, estimado Omar, tienes plazo hasta mañana a las 10 de la noche para que puedas participar en el sorteo de nuestra clase número 6, ya que tú eres uno de los participantes que mayormente para conectándose en clase, siempre hay en la clase, como los que nos acompañan día a día. Buenas tardes. A Desde- ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me logran escuchar, por favor? Si se la escucha bien, estimada docente. Si tengo algún inconveniente, por favor, córtenme la comunicación y me hacen saber porque no veo el chat. ¿Sí? Bien. Mil gracias. Bien, me dicen que desde acá es que no lograron escuchar, ¿verdad? Desde los almacenes según el tipo de producto, por favor, si me validan, desde el flujo de materiales. Ya, los almacenes, dependiendo del flujo de materiales, considera desde que llega la mercadería a nuestros almacenes, a nuestras instalaciones, ¿no? Por ejemplo, ingresa al almacén, lo recibimos y si este necesita una evaluación minuciosa, pasa a un almacén de cuarentena, ¿sí? El almacén de cuarentena es un almacén en el que se les hace evaluaciones de manera minuciosa. Adelante vamos a conversar a detalle del almacén de cuarentena. Ese es un almacén dependiendo del flujo de materiales. Atentos aquí. Si ya está aprobado, pasa a un almacén de aprobados, un almacén de materia prima, un almacén de material de empaque, etcétera, según sea la naturaleza de su negocio. Después de ello, después de estar aprobados, pasa a un almacén de producto dispensado, de almacén de producción, cuando dispensamos a producción. Se logra el producto terminado y pasa a un almacén de producto terminado. Si nosotros adquirimos el producto directo para la venta, pasa a un almacén de mercancías, ¿sí? Pasa a un almacén de mercancías. Entonces, ese tipo de almacenes se llaman almacén de acuerdo al flujo de materiales. Luego tenemos almacenes según su localización, ¿sí? Estos se refieren, por ejemplo, a almacenes centrales, almacenes secundarios, almacenes principales, almacenes regionales, ¿sí? Distritales, según su localización, según donde estén ubicados. Luego tenemos almacenes en cuanto a la mecanización, qué tan automatizados están, qué tan automatizados están, les, qué tanto han aplicado la logística 4.0, qué tan mecanizados se encuentran y también revisaremos a detalle esto según la automatización del, del sistema de almacenamiento, ¿sí? Ahora pasamos al proceso de recepción de mercadería, que es uno de los componentes, ¿sí? Que es uno de los componentes de nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Es uno de los componentes de nuestra gestión de almacenes. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el proceso de recepción de mercadería? ¿Sí? El proceso de recepción de mercadería tiene que ver directamente con la acción de recibir la mercadería. Sin embargo, también tiene que ver, ¿sí? También tiene que ver con colocar los productos en el lugar que le corresponden, es decir, clasificarlos, controlarlos, colocarlos donde realmente corresponden, ¿sí? Colocarlos donde corresponden. Para poder realizar una buena recepción de mercadería,
nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y dentro de estos tenemos la planificación y la información. ¿Qué nos dice la planificación y la información? La planificación y la información tiene que ver con esa comunicación directa que tiene que haber con esa comunicación directa que tiene que ver con el área, por ejemplo, de compras, el área de aprovisionamiento, ¿sí? El área de compras, el área de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque el área de compras tiene que comunicar al área de almacén qué es lo que le está llegando, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego no nos sorprendamos en, oye, ¿dónde lo coloco? ¿En qué lugar lo voy a colocar? No sé dónde colocarlo. ¿Cómo es que no sé dónde colocarlo? Porque, ¿sí? ¿Cómo es que no sé dónde colocarlo? No sé dónde colocarlo porque no sé dónde colocarlo porque simplemente no tengo la comunicación de qué es lo que va a llegar, ¿no? Y tengo los racks ocupados de una manera diferente, ¿sí? Tengo los racks ocupados de una manera diferente. ¿Cuál es esa manera diferente en la que ocupamos los racks? Por ejemplo, si no tengo la comunicación que va a llegar cierta materia prima, no puedo tener espacio en su ubicación inicial, que podría ser en el rack 1, porque tengo mercadería que debería tener la continuación para el proceso, ¿sí? Entonces, como no sé qué va a llegar y llega de improviso, lo coloco en el rack 10. Esto nos perjudica tremendamente, ¿no? Nos perjudica tremendamente, ¿sí? ¿Por qué nos perjudica tremendamente? Porque cuando nosotros estamos organizándonos, haciendo inventarios, haciendo la contabilización, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en el rack 1 un tipo de artículos y en el rack 10 otro tipo de artículos, ¿sí? Eso es lo que nos sucede. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener esa comunicación con el área de compras para poder estar seguros qué es lo que está llegando y estemos preparados y todos los actores que están destinados a la recepción también estén preparados, ¿sí? Tengamos toda la información adecuada en cuanto a horas de llegada, incluso a que la cantidad de mercancía que va a llegar, las horas en las que llegan, los vehículos en los que vienen para poder estar listos, ¿sí? Otro punto importante es la descarga y gestión de muelles de carga. Si no tenemos este punto claro, lo que va a suceder es que lleguen los camiones con la mercadería que vamos a recibir y no tenemos un lugar donde estacionarlos para poder descargar. Entonces, eso sucede, ¿qué sucede con ello? Que tenemos una larga cola de camiones esperando a poder recibir, ¿sí? La mercadería, esperando a poder recibir la mercadería y al final esta no es posible recibirla porque no se tiene una buena gestión respecto a los muelles de carga y descarga o no se tiene una buena planificación de la información, ¿sí? Esta también tiene que ver con tener el personal adecuado para poder descargar, ¿sí? Y tiene que ver con tener la maquinaria necesaria para poder descargar ello, ¿sí? Luego tenemos el control de calidad. ¿Qué es el control de calidad? Es la revisión minuciosa que se hace, es la revisión minuciosa que se hace respecto a, em, es la revisión minuciosa que se hace respecto a lo que nos está llegando, ¿sí? El almacén puede hacer cierta revisión de ciertas características que fácilmente sean visibles, ¿no? Por ejemplo, cuál es el color del producto, contar las cajas por fuera, ¿sí? Sin embargo, no puede hacer un análisis minucioso si funciona, si no funciona o algunos detalles especiales. ¿Sí? Entonces, el control de calidad va muy de la mano con el almacén de cuarentena, porque ese es el almacén al que ingresan los productos que van a ser revisados, ¿sí? Que van a ser previamente revisados. Ahí es donde inicia el control de calidad. Para los productos que ingresan al almacén de cuarentena, es necesario que nosotros hagamos seguimiento de todos los productos que están ingresando, saber cuándo es que nos dan respuesta, cuándo es que vamos a tener una respuesta respecto a cuando aprueban este producto y ya está listo para utilizarse, ¿sí? Porque mientras el producto que estamos trayendo no se encuentre en aprobados, ¿sí? No se encuentren aprobados, pues no se encuentran aprobados, pues no lo puede utilizar, ¿no? No podemos utilizar los productos, ¿sí?
El otro componente importante de la gestión de almacenes, ¿cuál es? Es el registro de mercadería. ¿Y a qué se refiere el registro de mercadería? Se refiere a recibir la mercadería, la tengo, pero no solo la tengo, la ingreso, la registro, la coloco en un Cardex, aunque sea en un Excel, la coloco en mi sistema, genero una entrada de mercancía, ¿sí? La coloco físicamente en sus ubicaciones con la recepción y el registro lo coloca en el sistema, en el documento que nosotros estemos manejando, ¿sí? Acá no existe el yo registro solo los viernes, yo registro los sábados, yo registro ciertos días de la semana. No, nosotros tenemos que registrar al momento en que llega la mercadería. Ahora viene algo importante, ¿sí? El momento en el que llega la mercadería, viene algo muy importante, muy importante. Nosotros podemos tener la mercadería con nosotros en nuestro almacén físicamente. Si no está registrado, esa mercadería no existe. No existe, porque ¿cómo dispensas algo que no tienes un registro? ¿Sí? Oye, te voy dando y luego regularizo la entrada. No, esos desórdenes son los que generan los descuadres de inventarios, los faltantes, los sobrantes, etcétera. Yo no registro una mercadería, hago un inventario y ¿qué sucede? Tengo un gran sobrante, porque no se registró en el sistema, pero físicamente sí está ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, físicamente está ahí. ¿Sí? Este es un diseño, un modelo de registro de mercadería. ¿Sí? Y con ello vamos a pasar a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta? Sí, Manuel, te escuchamos. Cuéntame. Cuando hablamos del rack es la estructura, ¿sí? Es el espacio, es toda la estructura que se encuentra, la estantería que se encuentra anclada al piso o al techo según sea su sistema de almacenamiento. Mirko, te escuchamos. Hola, Andrea, buenas noches. Sofía, Sofía es mi nombre. Ah, perdón, Sofía, disculpe, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Cómo Cuéntame. estás? Mira, tengo una consulta. Lo que pasa que en la empresa donde yo trabajaba, disculpa, en la empresa donde yo trabajaba, teníamos almacenes tuvimos un tema con un producto que nos, que nos rechazaron unos clientes, ya porque el producto resultó que estaba defectuoso. Entonces, ese producto, todos los clientes nos devolvieron y lo tuvimos en custodia en la empresa, ¿no? En el almacén de productos, en el almacén de productos terminados. Entonces, mi duda, bueno, la duda que yo tengo en ese momento es si ese producto que nos rechazaron, porque el proveedor nos iba a devolver, nos iba a cambiar el producto, ¿no? Por un producto que estaba bueno, supuestamente. Entonces, ese producto que nos rechazaron todos los clientes, ¿va o tenía que ir a un almacén de cuarentena o No, es una devolución? va a un almacén de rechazados, de productos rechazados. Es un almacén que nos rechazó el cliente, una Sí, producción que nos dijeron. Sí, unos clientes nos rechazaron, varios clientes, ya porque el producto era un polvo para hornear, que no daba los resultados que debería dar. Entonces, todo el lote se verificó el lote que estaba defectuoso y todo se recogió. Y se lo comunicamos al proveedor y el proveedor nos aceptó, dijo, sí, ok, ese producto va a ser cambiado, pero no nos cambió en el momento, ¿no? O sea, tuvieron que pasar como un mes para que recién nos haga el cambio. claro, y la pregunta es dónde lo coloco, ¿no? Para eso tenemos que Exacto. tener un almacén de productos rechazados, un almacén de reclamos, tenemos que tener un espacio identificado, rotulado y corresponde a los almacenes según flujo de materiales.
podría corresponder, ¿no? Un antiflujo, en verdad, pero tiene que haber un espacio asignado y rotulado para cualquier producto rechazado, observado. Y también es importante que tengamos en el sistema o se habiliten esos almacenes también, porque nuestro problema era que el producto estaba en custodia y no teníamos nosotros un almacén de rechazos ni de un almacén de rechazo, ¿no? O sea, lo tuvimos ahí simplemente con la guía, esperando hasta que nos cambien el producto para recién nosotros ingresarlo como producto bueno, ¿no? Ujú. Claro, sí, no, eso pasa a un almacén de rechazos. Cuando se hace un rechazo, sí, correcto, Raúl, eso se llama logística inversa, es lo que va al revés. En logística inversa utilizamos para productos rechazados, devoluciones y cuando usamos material reciclado. Sí, tiene que haber un espacio identificado, Mirko, no cuarentena, en el que vayan los rechazados. Y Ok, gracias. es recomendable no colocar estos almacenes de productos rechazados a vista del área de producción o del área de producción usualmente. ¿Por qué? Porque ver productos rechazados, y esto por un tema psicológico, cuando voy a mi área de producción y veo productos rechazados, tengo ese mal trabajo en mente, por ejemplo, ¿no? Entonces se recomienda que ese tipo de almacenes siempre esté lejos de tus áreas de producción, ¿sí? Ok, Sofía, gracias. Con gusto. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación y ahora vamos a conversar respecto a los sistemas de almacenamiento, ¿sí? Vamos a conversar respecto a los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento, como su nombre lo dice, tiene que ver con cómo es que yo manejo, guardo, almaceno dentro de mis almacenes del resguardo, qué sistema aplico de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, ¿sí? Y acá vamos a revisar cada sistema de almacenamiento y con él veremos ejemplos de empresas, ¿sí? Tenemos el sistema de almacenamiento convencional. Este sistema de almacenamiento convencional utiliza una estantería convencional. Esta estantería convencional tiene usualmente los productos que están sueltos, es decir, las cajas abiertas, los tiene en los estantes bajos, en los racks bajos, en los niveles más bajos, para que se pueda alcanzar de manera muy fácil. Y los productos que están paletizados, las cajas que se encuentran cerradas, se encuentran en la parte superior, ¿sí? Se encuentran en la parte superior. ¿Qué tipos de empresas utilizan un almacén convencional? Según la definición que acabamos de ver, ¿qué tipos de empresas utilizan un almacén convencional? A ver, yo les pongo un ejemplo. Primero, les comenté que en algún momento trabajé en una litográfica, ¿sí? Es decir, se hacían impresiones. En la parte baja se tenían las redes más los pliegos sueltos para hacer impresiones. Y en la parte alta se tenían los pallets de papel sellados que venían como 50 resmas por cada lote, ¿sí? Ese es un tipo de ejemplo de empresa que usa el sistema de almacenamiento convencional. Vamos, Mirko, te escuchamos. Bien, ¿qué otro ejemplo tenemos de sistema de almacenamiento convencional? A ver, señores, ¿tenemos alguna idea de qué empresas pueden utilizar este tipo de sistema de almacenamiento? Este es uno de los más comunes. Los restaurantes, no. Los restaurantes utilizan perecibles.
utilizan perecibles. Y para ello se tiene un sistema de almacenamiento especial. Vamos a las ferreterías. Podría ser, pero usualmente tienen las ferreterías, sí, las ferreterías sí puede ser un buen ejemplo, sí. Tienen los productos sueltos para la venta y en la parte superior pueden tener las cajas selladas, ¿no? De todo aquello que van a vender. Sí, excelente. Bien, seguimos. Tenemos el sistema de almacenamiento compacto. La principal característica del sistema de almacenamiento compacto, ¿cuál es? Es que eh, logramos uniformizar los empaques o las medidas que entran dentro de nuestro almacén, con el objetivo de poder maximizar el uso en cuanto a altura, en cuanto a superficie, absolutamente todo. ¿Sí? Este es conocido también como un sistema de almacenaje por acumulación y está preparado, está adaptado para poder manejar sobre todo productos homogéneos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de empresas pueden utilizar este tipo de sistema? Por ejemplo, una empresa que vende frascos de vidrio va a tener ciertas medidas, ¿correcto? Una empresa que vende frascos de vidrio, ¿sí? Entonces, tendrá cajas de todos los frascos que son por 60 ml, cajas de los frascos que son por 120 ml, ¿sí? Productos de limpieza, sí, las cajas pueden los productos de limpieza tienen ciertas medidas homogéneas, ¿sí? Es correcto. Entonces, las cajas de embalaje van a tener medidas similares. Otra empresa que utiliza este sistema es, por ejemplo, DHL, que vende sus cajas listas para poder hacer sus cajas listas para poder hacer los envíos, las vende de acuerdo a tamaños ya estandarizados para que en sus carros sea mucho más fácil poder llevar este tipo de productos, ¿correcto? Sea mucho más fácil. Que vende metal, estos están agrupados por diferentes medidas y tipos. Sí, también es un sistema de almacenamiento compacto. Tiene la característica principal que es tener cierta homogeneidad, ¿sí? Siguiente tenemos el sistema de almacenamiento dinámico. Este sistema de almacenamiento es el que utilizan los restaurantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos toda la mercadería, todo lo que vayamos a utilizar, lo tenemos de una forma muy cercana, de una forma muy ágil, no guarda demasiado inventario. ¿Por qué? Porque usualmente contiene productos perecederos o productos que tienen alta rotación. Usualmente este tipo de sistema de almacenamiento está alineado con la metodología FIFO, ¿sí? O como el método PEPS que hemos revisado en la sesión anterior. ¿Qué otro tipo de empresas entonces utilizarían este sistema de almacenamiento? Las panificadoras, correcto. Tiendas que venden al granel como matizadoras entiendo de tintas, ¿no? Si vendemos tintas, probablemente tengamos pinturas sueltas abajo para la venta, pero arriba tenemos cajas selladas, cerradas de tinta. Probablemente utilicemos un sistema de almacenamiento convencional, porque creo que el vencimiento de las pinturas no es tan corto como en los perecederos, por ejemplo, como en los restaurantes, las panificadoras, frutas, verduras, las farmacias, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de empresas usan sistemas de almacenamiento dinámico.
¿sí? Bien, vamos entonces, sistema de almacenamiento móvil. ¿Qué es el sistema de almacenamiento móvil? El sistema de almacenamiento móvil consiste en instalar estanterías convencionales, pero no ancladas ni al techo ni al piso, es decir, que estén sobre rieles en las que se puedan mover las estanterías, ¿sí? Y dejar un pasillo entre ellas. Y con ello nosotros vamos a poder, ¿sí? Con ello nosotros vamos a poder correr una estantería, correr una estantería y poder utilizar la que se encuentra detrás, ¿sí? Por ejemplo, así. Ese es un sistema de almacenamiento móvil. Y se van corriendo de acuerdo a las rieles que tienen, ¿sí? ¿Qué tipo de empresas utilizan este sistema de almacenamiento? Por ejemplo, en los supermercados, el área de embutidos, ¿sí? ¿Qué otro, qué otras empresas utilizan este sistema de almacenamiento? Las lavanderías, ¿sí? Los bancos, las bóvedas utilizan este sistema de almacenamiento, ¿sí? Siguiente, tenemos sistema de almacenamiento automático y semiautomático, ¿sí? El sistema de almacenamiento automático y semiautomático. Este es el que involucra el uso de la logística 4.0, nos ayuda a tener equipos robotizados, nos ayuda a tener pallets que estén mucho más cerca a las partes altas porque usaremos transelevadores, es decir, ya utilizamos mucho más equipos electrónicos que la intervención de las personas, ¿no? Y ello en verdad nos da la garantía de tener, nos da la garantía de tener un tanto más de exactitud. En este tipo de inventario de sistemas de almacenamiento se puede aplicar los tipos de inventarios permanentes. ¿Sí? Se puede aplicar tipos de inventarios permanentes. Siguiente, tenemos algunas características importantes de este sistema de almacenamiento semiautomático y automático. Tienen máximo aprovechamiento del espacio y altura porque se puede llegar a sitios mucho más altos de acuerdo a su estructura. Alta productividad y disponibilidad. Sistemas con una alta seguridad para el personal y para la carga, ¿sí? Reducción de costes de mantenimiento, precisión en la manipulación de la carga, incremento en la densidad de unidades de carga por superficie. Se puede adaptar a ciertos espacios, cargas y pesos. Tiene la capacidad de poder llegar a lugares que la persona no puede llegar, pero este equipo robotizado y usando transelevadores es probable llegar, ¿sí? Nos da la posibilidad de diferentes niveles de automatización. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Este es un transelevador. Este transelevador nos permite llegar a lugares muy altos para poder sacar nuestros productos, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de empresas utilizan este sistema de almacenamiento? Las empresas grandes, ¿no? Yo les soy sincera, no he visto de cerca un sistema de almacenamiento automático, ¿sí? Sin embargo, me gustaría hacer la pregunta a la clase si alguien lo ha visto y nos puede compartir un poquito su experiencia. No, pero este se utiliza en empresas bastante grandes, ¿no? Que necesitan el movimiento motorizado, mecánico, de acuerdo al número de unidades que tiene. Ahora, ¿es mejor un sistema que otro? No, no porque tengamos un sistema de almacenamiento automatizado nos ayuda a, o sea, somos una mejor empresa. Probablemente lo que necesito es un dinámico porque tengo productos perecederos. ¿De qué me sirve tener un automatizado si mis productos no pueden estar almacenados una gran cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo,
Sí, luego tenemos el sistema de almacenamiento autoportante. ¿Sí? ¿Qué es el sistema de almacenamiento autoportante? Este es el que se instala rápidamente, no tiene la construcción física, se puede instalar en contenedores, por ejemplo, ¿sí? Y es apto, por ejemplo, para ciertos trabajos, para cierto tipo de almacén especial, específico, como por ejemplo trabajos en frío, ¿sí? Cámaras frigoríficas. Para ese tipo de trabajos podemos utilizar almacenes autoportantes. ¿Para qué otro tipo de empresas se utiliza almacenes autoportantes? Por ejemplo, en almacenes que estén, a ver, por ejemplo, en almacenes que se encuentren en una empresa de construcción, ¿sí? Almacenes que se encuentren empresas de construcción necesitan tener ciertas herramientas, ciertos equipos para poder realizar sus operaciones, pero no vamos a construir un almacén, ¿no? Entonces puede colocarse un contenedor en el que se tenga todas las herramientas necesarias. Cuando se hacen mantenimientos en mina y no es producto personal directo de la mina, usualmente se les asigna a los contratistas un contenedor para que guarden sus herramientas, ¿no? En las famosas paradas de planta. Entonces ahí tienen su contenedor, ¿sí? Ahí tienen su contenedor. Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Los obras temporales, esto de los autoportantes, sí. Bien, no tenemos consultas. ¿Sí? Vamos adelante entonces. Bien, vamos entonces ahora a revisar nuestro siguiente punto, hablando de los componentes de la gestión de almacenes. Ya revisamos recepción, ya revisamos almacenamiento, hemos revisado todo lo que es control de inventarios, hemos revisado rápidamente dispensación de pedidos y el último punto es distribución, ¿correcto? Sin embargo, no podemos hablar de distribución si antes no tenemos claro qué es nuestra gestión de transporte, ¿sí? Entonces, ¿qué es nuestra gestión de transporte? La gestión de transporte permite llevar a cabo los procesos logísticos de forma eficaz y rápida, respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como de empresas y clientes implicados, permitiendo planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías, tanto de entrada como de salida, asegurando el cumplimiento de normas y documentación. ¿Sí? Entonces, el transporte tiene que ver con cómo yo hago el movimiento, pero cómo yo hago el movimiento de nuestra mercadería, pero no solo el movimiento,
sino tiene que ver con la documentación también, la documentación que utilizo para poder hacerlo. Tenemos para ello ciertas modalidades de transporte. ¿Cuáles vienen a ser las modalidades de transporte? ¿Cuáles vienen a ser las modalidades de transporte? ¿Sí? Las modalidades de transporte vienen a ser, por ejemplo, las modalidades, cuando utilizamos automóviles. Esta es muy fácil de adquirirla, es económica, nos ayuda para transportarnos en distancias cortas. Sin embargo, tiene la desventaja, ¿sí? Sin embargo, tiene la desventaja Sin embargo, tiene la desventaja que está muy sujeto a si existe tráfico o si tenemos paralizaciones, ¿sí? Por ejemplo, o si tenemos paralizaciones o alguna movilización que nos impida poder, hay una movilización que nos impida poder seguir con el flujo natural con el transporte terrestre, ¿sí? Tenemos otra modalidad que es el transporte aéreo. ¿Qué viene a ser el transporte aéreo? El transporte aéreo viene a ser el que utilizamos con los aviones, usualmente con las bodegas de los aviones, o también con aviones de carga. Este es muy rápido, ¿sí? Sin embargo, tiene algunas desventajas. Podemos llevar muy pocas cosas y hay algunos productos que no podemos llevarlos porque son controlados o porque no están permitidos en los vuelos, ¿sí? Luego tenemos el transporte marítimo y el transporte marítimo tiene dos tipos de servicios, ¿sí? Tiene dos tipos de servicios. Uno es el regular y otro es el no regular. El regular es el que ya tienes el punto de partida, tienes el punto de salida, tienes el punto de origen, el punto de llegada, todo está definido y usualmente se utiliza en las importaciones o en comercio exterior, ¿sí? Y el no regular es el que recién vamos a coordinar cuál es el punto de salida, cuál es el punto de llegada, cuál es el punto de partida, la ciudad a la que va a llegar, etcétera. ¿Sí? Etcétera. Luego tenemos el multimodal. Este marítimo tiene muchas ventajas. Podemos llevar grandes cantidades, ¿correcto? Podemos llevar grandes cantidades. Sin embargo, tiene algunas desventajas, como que los productos no son tratados con mucho cuidado, con mucha delicadeza de pronto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque suben grandes cantidades de productos, entonces tenemos que esforzarnos más en el embalaje. Otra desventaja es que no tenemos demasiados puertos para llegar, ¿no? Entonces es mucho más fácil tener aeropuertos que puertos. Claro que las cantidades que traemos vía marítima pues tienen mucha diferencia a lo que Mm, podríamos traer. ¿Hola? ¿Hubo algún inconveniente? ¿Fernando? ¿Algún inconveniente? ¿O se activó el ya, mic? espera. Gracias, ya, papi. Fernando, estamos Ya, con papi, él. yo te paso con mamita entonces. Bien, entonces tenemos que el transporte marítimo, tenemos más puertos que aeropuertos, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, no podemos traer la misma cantidad en un avión que en un buque, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces sí son pues el único transporte necesario. Luego tenemos el multimodal, que es el transporte que utiliza dos tipos de modalidades de transporte, ¿sí? Dos tipos de medios de transporte. Traigo vía marítima mi importación y cuando llega acá, lo subo a un bus y lo distribuyo por todo el Perú, ¿sí? Estoy utilizando dos tipos, ¿sí? El transporte multimodal. Bien, me gustaría que observemos esta diapositiva, por favor, unos minutos. Un minuto, ¿sí? Observémonos y vamos a conversar respecto a qué vemos según nuestros costos logísticos.
Bien, ¿qué logramos ver en esa presentación? ¿Qué hemos logrado ver? Podemos ver, exacto, que el más caro es el transporte, ¿correcto? ¿Sí? El transporte. ¿Y se esperaban que sea el transporte y distribución? Probablemente no, ¿no? Porque muchas veces no nos fijamos en el transporte, no estamos atentos al transporte y nosotros estamos pendientes, ¿no? Nosotros estamos pendientes ¿a qué? Estamos pendientes a las compras, porque pensamos que logística se resume en compras. Entonces, mi actividad de comprar es el que me da mayor costo, así que me centro en ello. Pero se han dado cuenta que no, el que tiene mayor peso respecto a nuestros costos logísticos, ¿quién viene a ser? El transporte y distribución. Es por eso que es tan importante que nosotros hablemos de transporte y distribución. El segundo, claramente, son las compras y gestión de proveedores. Perfecto, ¿no? Y luego tenemos procesamiento de pedidos de clientes, la planeación y reposición de inventarios, almacenamiento, logística inversa, ¿sí? Pero el que nos significa más es el transporte y distribución, ¿sí? Es el transporte y distribución. Bien, perfecto. Entonces nos vamos ahora a conversar respecto a la naturaleza de la carga. ¿Sí? Primero, ¿qué tenemos? Carga perecedera. Generalmente esos son productos alimenticios que tienen degradación en las características físicas. Ya nosotros hemos hablado de productos perecederos. Entonces, para poder transportar este tipo de cargas, nosotros tenemos que tener ciertas condiciones especiales, como sistemas de conservación, controles de temperatura, refrigeración o todo aquello que pueda necesitar nuestras cargas perecederas. ¿Sí? Luego tenemos nuestras cargas frágiles. ¿Qué es lo que tienen las cargas frágiles? La carga frágil tiene los productos que claramente por sus condiciones tiene que tener un embalaje diferente, ¿sí? Un empaque diferente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, esto se puede deteriorar, se puede romper. Puede ser cristal, pueden ser vasos, puede ser vidrio, ¿no? Esa es carga frágil, ¿sí? Luego tenemos carga peligrosa. La carga peligrosa tiene que ver con productos que poseen ciertas características que son peligrosas para quien lo transporta, peligrosas para el transporte que vaya al costado, para las personas e incluso es peligrosa para el medio ambiente, como por ejemplo productos que tengan características explosivas, combustibles oxidantes, venosas, radioactivas o corrosivas, ¿sí? Luego tenemos carga sobredimensionada de pesos especiales. Esta carga es la que tiene un volumen bastante grande, es carga pesada, presenta algunas restricciones en medios de transporte o presenta sobrecostos en los fletes. Hemos visto en las carreteras que a veces llegan, ¿no? Los productos, que a veces llegan los productos con, que a veces llegan los productos y perdón, en la carretera tenemos esas camionetas que van, dice grande, ¿no? Carga ancha. Y viene atrás un enorme camión con algún equipo de línea amarilla, ¿no? Esas son nuestras cargas sobredimensionadas y de pesos especiales, ¿sí? Ahora, cuando aplicamos el outsourcing, ¿sí? En las redes de transporte, cuando aplicamos el outsourcing, eh, ¿es bueno? Sí, por supuesto, es bueno. También es bueno aplicar outsourcing, es tercerizar, ¿no? Si nosotros tercerizamos, no tenemos una buena gestión de transporte, no, no tiene nada que ver ello, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar una buena gestión de transporte tercerizando mi negocio, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene el que yo tercerice mi negocio, que yo tercerice el transporte? Primero, la especialización del negocio, ¿sí? La disminución de costos de reclutamiento y selección, el uso eficiente del espacio. ¿Por qué? Porque ellos van a tener más clientes, van a tener la forma de uniformizar de una mejor manera. Procesos más eficientes, definitivamente, porque conocen el negocio mucho más de lo que nosotros podemos conocerlo si nosotros no somos especialistas en gestión de transporte.
Entonces, ¿aplicar outsourcing es malo? No, por supuesto que no. ¿Puedo tener una gestión de transporte buena aplicando, tercerizando mi gestión de transporte? Por supuesto que sí. ¿Sí? Ahora, tiene algunas desventajas también. ¿Cuál es esta? La alta rotación de personal. Si bien decíamos que podía ser una ventaja la disminución de costos de reclutamiento y selección, porque la movilidad, ¿qué les digo? La tasa de deserción en este tipo de compañías es alta, ¿sí? Porque tenemos muchas renuncias, mucha rotación de personal, etcétera, ¿sí? Y que nos resulta una ventaja porque no vamos a estar, pues, reclutando personal y seleccionándonos constantemente, también nos puede resultar una desventaja. ¿Por qué nos resulta una desventaja? Porque tenemos alta rotación de personal y al tener la rotación de personal empiezan a desconocer nuestros productos. ¿Sí? Empiezan a desconocer nuestros productos y nos es mucho más difícil poder seguir manejando el mismo transporte porque vamos a tener al final que capacitar y capacitar. Esto se puede manejar, se puede trabajar, por supuesto que se puede manejar, por supuesto que se puede trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos entregarle, se les puede entregar una cartilla, ¿sí? Se puede entregar una cartilla, se puede entregar una cartilla de capacitación, de instrucciones para que puedan saber el nuevo personal cómo tratar nuestros productos, ¿sí? Y ese está alineado al segundo punto, que es el desconocimiento de los productos, ¿sí? Luego tenemos información confidencial de clientes, rutas y precios. Esta información confidencial de clientes, rutas y precios, ¿sí? Esta información confidencial, lo que nosotros, esta información confidencial, lo que nosotros podemos hacer es firmar contratos de confidencialidad, porque esa sería de alguna manera la desventaja que más nos podría preocupar, ¿sí? Porque le entregamos al transporte le entregamos toda la información de quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestras rutas, cuáles son nuestros precios, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas en relación a transporte para luego conversar respecto a distribución. Bien, perfecto. No tenemos entonces consultas, Manuel, ¿no? Ninguna consulta. Pasamos a nuestro siguiente punto, que es el tema de distribución. ¿Sí? ¿Qué nos dice la distribución? La distribución pertenece, igual que el transporte, a la logística de salida, ¿sí? Y se refiere al movimiento físico de los materiales y los productos terminados, ¿sí? Dentro de nuestra empresa, de almacén a almacén o cuando salimos de la empresa. ¿Estamos? Tienen algunas funciones importantes, básicas. ¿Cuáles son estas funciones? Primero, el transportar, ¿sí? Que esa es la actividad necesaria para que nosotros podamos movilizar los productos, moverlos de un lugar al otro. Luego, fraccionar, porque no siempre vamos a distribuir, entregar todo al cliente de acuerdo a sus órdenes de compra. Muchas veces nos han colocado un orden tan grande que si solo le entregamos a él, no entregamos a ningún cliente más. Entonces, conversamos para poder entregarle el 50% y así cumplimos con todos, ¿no? El fraccionar es una actividad importante, una función importante de la distribución. Luego el almacenar. Cuando nosotros vamos a distribuir, también cumplimos la función de almacenar, porque resguardamos ese producto hasta el uso final, ¿correcto? Luego el informar.
que nos permite indicar y saber las necesidades del mercado para poder manejar nuestras estrategias internas y comunicarnos con nuestra logística interna, ¿sí? Que va antes del transporte. El transporte y la distribución es conocida como nuestra logística de salida, ¿sí? Y las compras conocida como nuestra logística de entrada. Bien, ahora vamos a conversar respecto a los canales de distribución, ¿sí? ¿Qué canales de distribución tenemos? Tenemos mayoristas. ¿Qué son los mayoristas? Los mayoristas son los que adquieren a los fabricantes, ¿no es cierto? Para posteriormente venderle a los detallistas, es decir, a los más pequeñitos. Y estos mayoristas tenemos tres tipos. Uno, que es propiedad del fabricante. El fabricante es el distribuidor mayorista de sus productos, ¿sí? Cuando yo soy el fabricante y tengo yo mismo soy el distribuidor mayorista y se lo entrego a los detallistas. Y quien asume la responsabilidad de cualquier inconveniente es el mismo fabricante, ¿no es cierto? Luego tenemos el mayorista independiente, que es el que le compra al fabricante, pero ya él asume la responsabilidad de todo lo que está vendiendo, ¿correcto? De todo lo que está vendiendo. Luego tenemos el mayorista propiedad del detallista, ¿sí? El mayorista propiedad del detallista. Esta es cuando tenemos nosotros el mayorista, pero también tenemos ese mayorista, tiene sus tiendas pequeñas, las detallistas, que llegan directamente al cliente final, ¿sí? Ese viene a ser el detallista. Canales de distribución seguimos. ¿Cuáles son los detallistas? Los detallistas son los que están directamente en relación con el cliente final, directamente con el cliente final. Para definir los modelos de distribución, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero ubicación geográfica, ¿sí? Necesitamos ubicación geográfica, que indica las distancias que deben recorrer los productos en el transporte. Necesitamos el tamaño del mercado que se quiere abastecer, ¿sí? Requerimientos técnicos de los productos. Para saber cuáles son las recomendaciones especiales, necesitamos manejar algún transporte especial, algún manejo especial. Son productos frágiles, perecederos, los que necesitan alguna condición especial, ¿sí? Luego, niveles de servicio. La rapidez con la que queremos abastecer y cómo vamos a llevar a cabo en general todo nuestro servicio, ¿sí? Medios de transporte requeridos. Aquí se indica el tipo de transporte que vamos a utilizar, sea tipo aéreo, marítimo, ¿sí? Por carretera, etcétera, según los que ya hemos conversado. Teniendo ya nosotros estos puntos definidos, pasamos a poder definir cuáles son nuestros modelos de distribución, ¿sí? ¿Qué modelos de distribución tenemos? Tenemos, por ejemplo, el modelo descentralizado, ¿sí? Lo vamos a ver de alguna manera mejor gráficamente en la siguiente diapositiva, pero vamos a revisar el concepto. Es el modelo de distribución que es más usual entre los sectores industriales. Cuando termina la fase de fabricación, los productos son distribuidos a través de un almacén regulador a las diferentes delegaciones, quienes se van a encargar de suministrar los productos a cada zona que les sea asignada, ¿sí? La mayor ventaja de este modelo es la cercanía de los productos al punto de destino y la mayor desventaja es el costo de la infraestructura. La fábrica, el almacén, las delegaciones y llega a cada zona, ¿sí? Luego tenemos el centralizado, ¿sí? El centralizado. ¿Sí? Demuestra ya un claro avance de acuerdo a las comunicaciones con los clientes y las mejoras que pueden haber con el transporte. Esto en relación a carreteras, autopistas, ¿sí? Y a las decisiones estratégicas que se puedan tomar. Acá ingresa mucho ya el tema de planificación de rutas, que es utilizar cuál es la mejor ruta, el mejor camino para llegar a mi cliente, ¿sí? Y elimina la construcción de almacenes y la construcción de delegaciones, a diferencia del descentralizado, ¿sí? El centralizado tiene su fábrica, tiene la planificación de rutas y de frente a la planificación de rutas se tiene los 3 camiones y llega a cada una de las zonas asignadas. A cada uno
de los clientes, ¿sí? A cada uno de los clientes. Luego tenemos el modelo de distribución cross-docking. El modelo de distribución cross-docking. ¿Sí? ¿Qué es el cross-docking? Se reemplazan las delegaciones por plataformas cross-docking, carga-descarga, que se denominan sitios de recepción y reexpedición de mercancía. En estas plataformas, el fabricante entrega los productos y el comerciante los reexpide en máximo un día. Ojo con esto, en máximo un día. Los reexpide en un solo día. No quiere decir que vamos a utilizar un camión para almacenar productos, no quiere decir que se va a quedar mi mercadería 2 días ahí guardadas en el camión, no. Esta consiste en un flujo rápido de mercancía desde el proveedor al punto de venta, ¿correcto? Y aquí lo tenemos gráficamente. Tenemos nuestra fábrica, nuestro almacén, en un solo camión que es este, que tiene una plataforma cross-docking, subo todos mis productos y llego a mis 3 clientes, a mis 3 zonas, a las zonas asignadas, en un solo camión, ¿sí? Este es en verdad uno que me gusta bastante porque existe un nivel altísimo de planificación y de rapidez. Consideren que no es que el camión sea tu almacén, porque muchas veces se piensa, yo uso cross-docking y el camión es mi almacén, me salió gratis el almacén un día. No, no es tu almacén, ¿sí? Luego tenemos la plataforma de consolidación. Este modelo de distribución, plataforma de consolidación, está hecho para centrar, ¿sí? Para ser el lugar de acopio de distintas empresas que no contengan las cargas necesarias, el volumen necesario para llenar camiones. Y se tienen que aliar en distintos cargadores, distintas empresas para poder llenar, por ejemplo, un tráiler. ¿Sí? Es decir, distintas fábricas tienen distintos almacenes y todas se van a un centro de consolidación, de donde llegarán a nuestros distintos clientes, A, B, C, dependiendo de las zonas. ¿Correcto? Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra sesión y pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Mirko, te escuchamos. Gracias, Sofía. Buenas noches. Tengo una consulta. Lo que pasa es que en el antiguo trabajo que estaba elaborando, lo que comercializamos, el producto principal era la levadura, ¿no? La levadura es un producto que tiene que tener bastante cuidado con el tema de la temperatura y con la conservación del producto, ¿no? Entonces, había veces que los clientes se habían quedado desabastecidos, sobre todo en las provincias, ¿ya? Y ese producto nosotros lo importábamos, lo traíamos de Colombia. Entonces, no teníamos ya el tiempo de que el producto llegue, de almacenarlo y bueno, y recién embarcarlo en otros camiones al día siguiente o 2 días siguientes, que era más o menos como siempre lo hacíamos en la práctica, ¿no? Entonces, llegaba el contenedor con toda la mercadería y teníamos 3 camiones que iban para diferentes provincias, que iba para el sur, otro para el norte y otro para el centro de Perú, y se embarcaban ahí mismo, ¿no? O sea, llegaba el contenedor, se abría el contenedor y toda la levadura se iba a los diferentes 3 camiones. Y eso se embarcaba y se iba a las provincias o las regiones que te estoy comentando, ¿no? Norte, sur y centro. Ese cross-docking, esa es mi duda, ¿no? ¿Ese era un tipo de cross-docking o no aplica en ese caso? Era una sola plataforma. Sí, era un contenedor que traía toda la levadura. Pero el contenedor llega, hay algo que no estoy entendiendo. ¿El camión se encargaba de sacar del contenedor y distribuir? No, no, el contenedor solo llegaba y bueno, solo venía con chofer. Él simplemente abría la puerta y nosotros teníamos el transporte era tercerizado, ¿no? El transporte se encargaba con personas que se encargaba de descargar el producto y cargar los otros camiones. Eso hacíamos, ¿no? Pero te dejaban el contenedor y de ahí recién se distribuía, se dividía, se fraccionaba la mercadería, la levadura. Exacto, sí, Ya sí, no es sí, así. cross-docking. En cross-docking Ah, llegas al final con todos los productos listos.
Ajá. El producto, Ah, o sea, ok. listo, llega el cliente, plan, 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 y te olvidas del producto. No lo ves. Ah, ok. Si recibes Ok, el ok. producto El y ya le cross-docking es haces, cuando llega el producto al cliente final ya. ajá, por ejemplo, recibo una importación y meto toda mi importación en una plataforma cross-docking y va por cada uno de los clientes a los que les he hecho una importación a pedido y las entrega, pam, 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 listo. Me olvidé de todos en un solo día. Ah, ok. Ok, ok, ok. Perfecto. Gracias, Sofía, por la aclaración. A ti, Mirko, por la participación. ¿Tenemos alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que gustemos compartir? El que nos mencionó Mirko, el que nos mencionó, a ver, perdóname, el que nos mencionó Mirko, vamos a verlo acá mismo. Ese es centralizado. El que nos mencionó Mirko puede ser centralizado. Podría ser centralizado. Sí, correcto. Bien, señores, no tenemos más consultas. Hemos llegado al final de nuestra sesión, ¿sí? Les agradezco su participación. Para mí ha sido un gusto poder estar conectada. Los dejo con nuestra coordinadora que tiene siempre indicaciones importantes. Nos estamos viendo el día viernes. Tenemos el día viernes que revisar un tema adicional con ustedes que es Incoterms. No se preocupen, lo tengo en mente y lo voy a colocar para que podamos revisarlo al final de nuestra sesión programada. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Nos vemos el día viernes para nuestra última sesión.